El muchacho mendigo le salvó la vida a un anciano y se marchó. Él no imaginaba quién era aquel hombre. Los latidos del corazón de aquel anciano no se podían escuchar. Lo había visto cruzar la calle y a lo lejos lo vio caer. A sus 8 años, el muchacho mendigo tomó la muñeca del anciano y se dio cuenta que no tenía un pulso más que ligeras palpitaciones, lo que significaba que todo se estaba poniendo crítico. Observó en varias direcciones y al ver que nadie se dignaba a socorrer al hombre, se le acercó y le dio respiración de boca a boca, seguido de masajes y presiones en el pecho. Estuvo batallando por varios minutos y aunque algunos que estaban de espectadores le aconsejaban que ya lo debería dejar, él no se rendía. Una y otra vez ejercía presión sobre el pecho y le daba masajes. Así estuvo por más de 5 minutos. El hombre parecía respirar ahora, pero aún seguía inconsciente. Federico, por último, juntó sus puños y golpeó fuertemente el pecho del anciano y entonces 2 hombres vestidos de negro se le acercaron raudamente y lo detuvieron. «¿Qué crees que haces, muchacho?», y diciéndole esto lo empujaron. «¿Has querido robarle al hombre?», le dijo un hombre allí que parecía ser el oficial de la zona, pero que sin embargo no había movido ni un dedo para socorrer a aquel hombre. Federico temió por las acusaciones, pero le reconfortó saber que ese último intento no había sido en vano y entonces se marchó del lugar, no sin antes verlo por última vez. Tenía apenas 8 años cuando por necesidad tuvo que salir de su casa a buscar la forma de salir de la pobreza que su propio padre había traído sobre ellos. Antes, con su madre de la mano, ésta lo había llevado hasta una esquina donde vendían televisores y otros electrodomésticos. Él, siendo pequeño, sabía que tener una de esas máquinas en casa era un sueño inalcanzable para ellos. Se preguntaba qué podía hacer. ¿Cómo le hacía una persona normal para lograr tener éxito en la vida? ¿Qué tenía que estudiar? ¿Qué era lo que necesitaba saber? A temprana edad esos pensamientos avasallaban su mente debido a que en su andar había visto cómo la vida le había sonreído a otros niños y él seguía aún allí, estancado. Se preguntaba qué estaba haciendo mal. Su madre tenía que vender bolsas de basura, un nuevo invento que alguien había tenido. Era de un plástico flexible y la mayoría lo compraba para echar allí su basura o envolver cosas. Federico no podía seguirle el paso a su madre. Ella lo había notado, así que viendo que él se quedaba por horas viendo una de las televisiones que estaba en aquella tienda, empezó a dejarlo allí. El hombre encargado de encender todos los días los televisores para la tienda sabía que él observaba allí casi cada día, por lo que le ponía dibujitos. El hombre solía acompañarlo mientras duraba su guardia en la tienda. Federico le sonreía en agradecimiento porque sabía que él lo hacía para que él se entretuviera allí mientras su madre trabajaba. Él era un trabajador más y veía cómo la madre de Federico luchaba día a día para revender las bolsas de plástico. Por más de 2 años, hasta que él cumplió los 8, el hombre le había hecho ese favor. Pero un día, cuando llegó a ver las televisiones, tenía diferentes tipos de programas menos de su interés siendo niño. Fue el día en que él pareció despertar de un sueño de cómo eran las cosas. El hombre había sido despedido, el que siempre le había puesto dibujos animados. El que lo había reemplazado ahora no le importó verlo sentado al frente ni que él fuera un niño en ese momento. Era un empleado de la tienda más. Como su trabajo era estar parado por más de 10 horas, ponía allí documentales y programas de descubrimientos científicos y hasta clases de resucitación. Federico primero estuvo algo aburrido, pero luego, al entender muchas cosas allí, descubrió que podría aprender también sobre asuntos médicos. Por ejemplo, siempre habían videos instructivos de cómo sanar una herida, cómo prevenir una hemorragia, hasta cómo resucitar a alguien que se había ahogado, entre otros temas que le fueron interesando conforme cada día llegaba y esperaba que su madre terminara de vender sus cuotas de bolsa. Tenía una corazonada, que si conocía a un hombre que parecía ser importante y lo saludaba cada día,
En algún momento, él podría pedirle trabajo en cuanto cumpliera la mayoría de edad. Si era posible, no cobraría. Mientras le diera de comer, para él estaba bien. El plan lo echó a andar, y un buen día conoció al señor Villegas, un anciano ya que siempre solía caminar atravesando el parque central, a pesar de que tenía un moderno y lujoso auto, el cual lo dejaba cada día en el centro financiero. Después de algunos meses de saludarlo, quería entablar una conversación con él, pero él siempre pasaba apurado. Venía directo a trabajar. Federico se preguntaba si él ya lo conocía lo suficiente como para pedirle trabajo. A las 7 de la mañana, esos últimos días, esperaba esa oportunidad. Ensayaba las palabras que usaría y qué era lo que exactamente tenía que decir. A veces el señor Villegas no parecía estar de buen humor y otras veces pasaba tan rápido que Federico temía hablarle y que su amistad se perdiera por esa razón. Aunque no habían entablado alguna conversación más larga que un saludo, él había sido paciente y esperaba esa oportunidad en la que quizá él pudiera hacerle algún favor y allí, y solo allí, podría decirle que él podría trabajar con él. Un sueldo fijo para él no tenía precio. Lo deseaba con todo su corazón. Era un hijo abandonado por su padre y ahora con una madre que se esforzaba por vender sus cuotas de bolsa para poder sacar algunos centavos más y salir de esa forma de la pobreza. Oraba a Dios día a día para que le diera esa oportunidad de servir. No tenía idea de cómo sería, pero solo esperaba esa oportunidad. Había intentado saber todo lo que a ellos le podría interesar, y aunque era pequeño, sabía más de lo que un niño de su edad debería saber. De todos los hombres que parecían adinerados, que había él saludado, solo él se había dignado a responderle su saludo. Federico había visto la necesidad de su familia ya por más de 6 años. Recordaba las peleas y discusiones por la falta de dinero. Habría tenido un hermanito más de no ser porque su madre no fue a sus controles, y para cuando ésta tenía 6 meses de embarazo descubrió que estaba embarazada. Para ese momento el bebé yacía sin vida dentro de ella. De emergencia había sido llevada y allí terminaron sus ganas de ella y su padre de seguir engendrando más hijos. No era una vida fácil para ellos, como lo era para otros en la ciudad. Su madre, lejos de deprimirse, entró en razón y pensaba ahora en salir de la pobreza que los tenía sumergidos en la miseria y zozobra. Vivir en los suburbios de los cerros era como vivir en otro mundo. Desde las faldas del cerro hasta llegar a la ciudad habían tan solo 5 cuadras, de cada una 100 metros. Se podía sentir cuando él cruzaba el único puente por el cual los marginados de los cerros tenían acceso a la ciudad. Lo habían hecho así. Si alguno de ellos robaba algo o tenía algún problema en la ciudad, siendo esta la única entrada y salida, podrían cerrarlo y atraparlo al malhechor rápidamente. Federico se había cansado de esa realidad. Sin embargo, un día mientras había visto irse a su padre para siempre, pensó que si se sumía en esa depresión no llegarían a ningún lado. Ya su madre se deprimía cada cierto tiempo, y eso solo detenía el progreso de su familia. Una mañana, ellos se habían prometido salir de aquellos barrios. Con trabajo lo harían. Ahora Federico estaba solo con su madre, por lo que se decidió a tentarle a la suerte y a Dios también, para que pudiera un día cambiar la triste realidad que le había tocado vivir. ¿Cómo sería tener ese dinero ilimitado?, pensaba. De seguro su vida sería completamente diferente. Pensaba en Bacho, su amigo, y también en Cutián, ambos amigos suyos. Federico en realidad jamás debió ir a parar allí, a vivir en ese lugar, pero su madre se había ilusionado con un hippie y este no le dio muchas esperanzas de progresar. Siempre habían discusiones por causa de eso. Sin embargo, a pesar de eso, habían permanecido juntos hasta hacía algunos días. Su padre, antes de que se marchara, se había cansado de que su madre le sacara en cara su vida de fracaso. Él era hijo de gitanos y así su vida se había vuelto muy difícil de proyectar, porque en la familia de él, su padre solo le había enseñado a trabajar a sus hermanas, a pasar el día a día.
Era su madre la que pechaba siempre en esos gastos, y por eso él tenía esos hábitos. La madre de Federico estaba enamorada cuando lo conoció, pero no se había olvidado de la familia de la que venía, los principios y costumbres, así como los hábitos de lo que significa surgir en la vida. Por eso se había revelado del camino que su padre ahora los conducía. Quería una casa que limpiar, una cocina donde cocinar decentemente, erradicarse en algún lugar para siempre. Ir de lugar en lugar y vivir en una tienda donde le diesen sus pies eran los objetivos de su padre por sus hábitos familiares, pero no los de su madre. Ella le había mostrado a su padre que sí se podía hacer más que lo que ahora ellos estaban viviendo. Federico lucía como un niño extranjero en medio de todos los niños de color que él conocía. Él era el único niño de tez blanca, de ojos azules y cabello castaño. Sin embargo, el amor de su madre los había conducido hasta ese lugar donde había todo tipo de gente, entre gente trabajadora del día a día hasta delincuentes que solo dejaban como herencia pobreza y mañas para robar a sus hijos. Todos esos pensamientos eran parte de una mochila que Federico cargaba. Así que ahora él estaba empezando a tener autonomía. Se dio cuenta que podía manipular su camino, su destino como él quisiera, porque al irse su padre, su madre tenía otra manera de pensar. Al crecer, aparte de pararse a esperar a su madre en la inmensa avenida y ver televisión cada día, ahora estaba resignado a ayudar y hacer favores a los más ricos para ganarse algo o tener chance de tener unas monedas en su bolsillo y que saciasen el hambre o que de esta forma él pudiese ayudar a su madre. Cuando de pronto, mientras observaba a muchos hombres importantes ir y venir de sus actividades como empresarios o como lo que fuera que sean, acababa de ganar $3.30 durante toda la mañana y gran parte de la tarde. Siempre solía estar atento a todo lo que ocurría en la ciudad. Ver las oportunidades en varias ocasiones para él había simbolizado un crecimiento hacia el sueño que tenían. Saludó al empleado de la tienda ese día, el hombre que ahora cuidaba el lugar donde vendían los televisores y quien se encargaba de encenderlos. Entonces de súbito vio como un hombre anciano ya cruzaba la calle y de pronto se desplomó. En primera instancia no quiso ir porque con sus vestimentas pensarían que él quería sacar provecho de la situación. Pero al ver que nadie se acercaba y todos solo observaban, él tomó el valor y recordando lo que alguna vez había visto en la televisión en aquella tienda sobre primeros auxilios, se acercó, levantó la cabeza y muy delicadamente se puso a escuchar su respiración de aquel hombre. Pero los latidos del corazón de aquel anciano no se podían escuchar. Lo había visto cruzar la calle y a lo lejos lo había visto caer. Era el señor Villegas. A sus 8 años, el muchacho mendigo tomó la muñeca del anciano y se dio cuenta que no tenía pulso más que ligeras palpitaciones, lo que significaba que todo se estaba poniendo crítico. Observó en varias direcciones y al ver que nadie se dignaba a socorrer a aquel hombre, se le acercó y le dio respiración de boca a boca, seguido de masajes y presiones en el pecho. Estuvo batallando por varios minutos y aunque algunos que estaban de espectadores le aconsejaban que ya lo debería dejar, él no se rendía. Una y otra vez ejercía presión sobre el pecho y le daba masajes. Así estuvo por más de 7 minutos. El hombre parecía respirar ahora, pero aún seguía inconsciente. Federico por último juntó sus puños y golpeó fuertemente el pecho del anciano y entonces 2 hombres vestidos de negro se le acercaron raudamente y lo detuvieron. «¿Qué crees que haces, muchacho?», y diciéndole esto lo empujaron. «¿Has querido robarle al hombre?», le dijo un hombre allí que parecía ser el oficial de la zona, pero que sin embargo no había movido ni un solo dedo para socorrer a aquel hombre anciano. Federico temió las acusaciones, pero le reconfortó saber que ese último intento no había sido en vano, y entonces se marchó del lugar, no sin antes verlo por última vez. El anciano había sido el señor Villegas. Estaba consciente y ambos coincidieron con la vista.
Esta sería la mirada que lo cambiaría todo. El anciano fue cargado hacia una camioneta y después de esto fue llevado de emergencia al hospital, donde le dijeron que había tenido un paro cardíaco, pero que gracias a la reanimación que alguien le había dado, había logrado llegar con vida. Ese día Federico recordó que en su huida había perdido sus monedas, incluso los 3 billetes que había hecho. Estaba abatido por eso. Su madre, sin embargo, ese día llegó de vender, y ella, a diferencia de él, estaba feliz porque había vendido más bolsas a un hombre desesperado que había encontrado. Ese había querido meter sus cosas en maletas, pero ella, su madre, se le cruzó y le dijo que las bolsas eran lo suficientemente resistentes como para que él las llenara con su ropa allí. Tenía $23 en su mano, y realmente era mucho dinero para ellos. Federico guardó silencio sobre el incidente que había tenido esa tarde y pareció desanimarse para volver a aquella calle. No le parecía justo que por sus atuendos la gente lo había discriminado y además quizá le habrían culpado por lo que a aquel hombre le había pasado. Planeó entonces ir con su madre al día siguiente para ayudarla. Quizá ese era el camino, pensó, el negocio de su madre. Mientras intentaba dormir, observaba un agujero hacia el firmamento y agradecía a Dios con contestar de esa manera sus oraciones. Su madre había tenido éxito y ahora irían hacia ese lugar donde había muchas personas que se mudaban constantemente. Eran extranjeros que acumulaban ropa y luego no tenían dónde llevarla cuando se mudaban. Ese era el plan, pero ellos no imaginaron lo que les iba a pasar. Federico había despertado más temprano que de costumbre aquel día, cuando escuchó unos quejidos. Al acercarse a la habitación de su madre, entonces descubrió algo que lo dejaría sin aliento. Su madre agonizaba y él no sabía qué era lo que tenía. Tan solo unas horas atrás habían sido felices por lo que ella había ganado el día anterior. Ahora estaba allí, quejándose, y él no sabía qué hacer. Salió a la calle por ayuda. Allí Fermín, un albañil amigo de su madre, se disponía a tomar el autobús abajo en la parada cuando Federico lo llamó a lo lejos. «Señor Fermín, tiene que venir. Es mi madre. Está muriendo. No sé qué tiene. Ayúdeme, por favor». A como de lugar la bajaron hasta las faldas del cerro donde vivían. Federico acariciaba el único billete que tenía en su bolsillo. Era el billete de $20 que su madre le había dado. Esperaban que sus 2 vecinos que habían venido con él y su madre se solidarizaran con ellos y al menos pagaran el taxi. Sin embargo, ninguno tenía más de $1 en su bolsillo. Se miraron los 3 y no podían perder tiempo. Federico, después de luchar algunos segundos, se desprendió de los $20 que acariciaba en su bolsillo. Jamás los volvería a ver en su vida, pensaba, pero su madre moriría pronto y eso no lo podía permitir. «Cóbrese», dijo con seguridad. Recibió su cambio de $19.50. El albañil con un vecino que estaba con él se asombraron. Nunca habían visto un billete de $20. En ese año era bastante dinero aún. Entraron al hospital y atendieron a su madre. Federico estaba solo en aquella sala de espera. Ambos hombres se tenían que ir a trabajar. Federico agradeció su ayuda y sentado en un pasadizo esperaba noticias sobre su madre pronto. Media hora después, el doctor salió. «¿Familiares de Aldana Milla?» «Sí, señor», respondió Federico, secándose las lágrimas. Se había encomendado en una oración. Cruzaba sus dedos como una creencia que había aprendido en su barrio con sus amigos. Su madre tiene apendicitis y necesita ser operada de emergencia. Necesitamos sangre. ¿Tiene algún familiar que pueda donar sangre? No, señor. Solo somos mamá y yo. Pero puedo buscar a alguien. Bien, dese prisa, muchacho, mientras la preparamos para la operación. Así salió Federico asustado, buscando a sus amigos. Los halló limpiando botas en el Parque Central, cerca al centro financiero. Estaban con muchos clientes. «Por favor, tienen que ayudarme. Es mi madre. Se muere y necesito donantes de sangre». Federico temía, y eso se podía ver en sus ojos vidriosos.
Al instante los muchachos dejaron todo y se dispusieron a consolarlo. Ya encontraremos. Ten fe. Eso es lo que quiero. No perder la fe. Mamá es lo único que me queda. Voy por mi padre, dijo Gutián, el más pequeño. Te daré el alcance en el hospital. Bacho estaba en desidia porque sabía que sus padres estaban separados. Además, su madre estaba en el trabajo y su padre solo Dios sabía dónde estaría, en qué bar se encontraría. No puedo ayudarte, amigo, con eso, pero me quedaré contigo hasta que hallemos la solución. Federico caminaba y sus pasos lo llevaron hasta el lugar donde él de pequeño solía ver la televisión. Quizá encontraría a alguien. Hasta el vigilante de la tienda podría pedirle ese favor, que donara sangre para su madre. En eso estaba cuando le cerraron el paso dos hombres altos. Estaban vestidos de negro. Detrás de ellos, un auto de lujo del cual habían descendido. ¿Eres tú Federico Villarreal? Federico lo recordó. Lo estarían buscando. Eran los mismos hombres que una vez lo habían apartado de un hombre a quien él había ayudado. Algunas personas estaban allí también y habían presenciado todo eso. Se iba a negar, pero Bacho lo delató. Sí, es él. ¿Qué quieren? ¿Qué pasa? Federico volteó de súbito y le dio una mirada de desconformidad. ¿Qué? ¿Qué? Dijo Bacho y siguió preguntando. Por favor, no se asuste. Alguien quiere darle trabajo. ¿No es eso lo que busca? Hemos investigado. Federico olvidó la premura que tenía y respondió afirmativamente. Sin embargo, añadió, me gustaría, señores, pero mi madre está muy mal. Por favor, insistieron los hombres. La persona que está en ese auto solo quiere agradecerle y darle empleo. Federico no quería, pero quizá era una respuesta a sus oraciones, pensó. No lo entendía. Quiso hacerlo muy rápido. Se acercó al auto y sin que él se lo viera venir, lo reconoció. ¿Usted? ¿Me recuerdas? Te he estado buscando, muchacho, por toda la ciudad. ¿Cómo es que es tan difícil hallarte? Señor, me gustaría quedarme y conversar con usted, pero mi madre se muere en el hospital y no tengo dinero. Ando buscando donantes de sangre. Quizá la tengan que operar ahora. En otro momento podríamos hablar. Por favor, realmente sí necesito el trabajo. Yo estoy muy interesado, pero es difícil ahora pensar en eso. El señor Villegas, al escuchar esto, no pensó demasiado y dijo, pues tengo estos dos hombres, tienen sangre hasta de más. Muchachos, ¿pueden ustedes hacernos ese favor? Él es el chico que me salvó la vida, se los había contado ese día. Sí, señor, respondieron los dos casi al unísono. Sube, iremos a resolver esto. Tengo una deuda contigo y no puedo dejarte ahora. Dentro de la limusina se iban los dos muchachitos al hospital estatal. Al llegar rápidamente, se dispusieron los dos hombres a donar sangre. El señor Villegas mandó a pagar la operación y ordenó que su madre fuese trasladada a una clínica al terminar la operación. Se haría cargo de todos los gastos y seguido le daría la oportunidad de trabajo que aún estaba vigente. Días después de la operación de su madre, Federico era entrenado para ir a la escuela y terminar sus estudios. Luego aprendería números, se capacitaría para llevar cuentas. A los 20 años, se graduó y asumió su cargo en la empresa del señor Villegas. Su sueldo era algo que él jamás había imaginado. Sacó a su madre de la pobreza, usó su dinero para ayudar a sus dos amigos a terminar de estudiar también. Los recomendaría para trabajar. Un sueldo digno lo era todo. Con sus ahorros salió del barrio donde vivía. Se llevó a su madre con él, al igual que sus dos amigos. Sus vidas cambiaron gracias a la visión que Federico había tenido. Él se había preparado previamente y la oportunidad había llegado. Cambió su vida gradualmente y entendió que muchas veces la vida nos da oportunidades para mejorar. Somos a veces nosotros los que no buscamos esas oportunidades. Nos envolvemos muchas veces en vicios, en pasatiempos sin objetivo alguno. Dios forja nuestro carácter y la capacidad de tomar decisiones, dejándonos pulir nuestras debilidades para hacernos fuertes
para luego mostrarnos esa oportunidad si realmente la buscamos de todo corazón. Espero que esta historia os haya gustado como a mí. Por favor, comparte y suscríbete, que es gratuito. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos una nueva historia. Yo con gusto les regalaré un corazón. No olviden comentar. Reciban de mi parte un abrazo a la distancia. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, en su canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia, amigos. Bueno, muchas historias en realidad, llena de reflexiones como siempre. Así que no les hago perder el tiempo más. Yo soy su amigo Carlos Matthews, aquí en su canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida. La siguiente historia empieza así. En plena lluvia, estos niños tocaron la puerta del orfanato por refugio y al día siguiente, un helicóptero aterrizó en el patio. Desde muy pequeño, Juan Valer había tenido el deseo innato de ayudar a los demás. No había nada que le naciera más que ayudar. Recordaba la primera vez que vio a su madre llevar una bolsa con pan y leche a escondidas de su padre, pues éste siempre se oponía a ayudar a los demás, diciendo que cada quien traía su suerte sobre sí y sobre los suyos, por malas decisiones de sus padres, y que nosotros, dijo él, no deberíamos pagar por ellos. Pero su madre, a pesar de esto, ella siempre había estado dispuesta a ayudar a los demás. Ella siempre estaba pensando en los demás. Cada que sobraba algo, siempre lo guardaba. Así, después que alguien había tocado la puerta por ayuda, ella estaría lista para poder socorrerlo. Ese día no sería una excepción, y al llamar la puerta a un desafortunado hombre, ese día ella volvió hasta donde él se encontraba en la cocina tomando desayuno para ir a la escuela. Él se detuvo por un instante y al verla que iba llevando comida hacia la salida de la casa, le dio curiosidad y la siguió. Cuando vio que su madre volvía, corrió y reanudó a comer nuevamente. Eso se había repetido casi cada día por mucho tiempo. Ella lo había hecho, y un día, mientras él descansaba de ir a la escuela cada semana, sabía que no tenía que despertar temprano, pero quería ver si su madre aún seguía brindando soporte de esa manera a un hombre que casi cada día volvía por comida. Entonces la vio ir y hacer lo mismo, hasta un día domingo cuando estaban por ir de paseo. Ella había amarrado una bolsita con pan en la puerta y después de esto habían salido. Cuando volvieron, la bolsita ya no estaba. Esas imágenes reforzaron su deseo de ayudar a los demás. Con el pasar de los años, Juan Valer viajó a la capital en Moscú para iniciar sus estudios universitarios. Le iba bien y al cabo de 5 años estaba terminando su carrera en administración. Obtuvo un buen trabajo y sus hábitos jamás cambiaron. Tenía un sueño: tener mucho dinero para poder crear un refugio para muchos pequeños en algún lugar del mundo. Como parte de su carrera, él había ido a Hungría a hacer algunas pruebas. Allí vio cómo muchos pequeños eran criados a las faldas de sus madres mientras éstas atendían en un puesto en el mercado. Sin padre quien los pudiera socorrer, ni más familia, los pequeños se aferraban a lo único que tenían. Se había sentado a comer en uno de los mercados más humildes de la capital. En ese momento fue movido a compasión y misericordia. Reflexionaba sobre las muchas cosas que existían en el mundo y que no a muchas personas parecían importarles. Mientras había avanzado por las calles alrededor de los mercados, también descubrió a un pequeño que vendía pescados en un puesto que antes su padre había estado vendiendo allí cuando él había llegado a Hungría. Al indagar, supo que su padre había muerto mientras pescaba y que ahora él, como su único hijo, al no tener una madre, tenía que tomar su lugar a la fuerza. Juan Valer quedó conmovido en aquella ocasión y cuando volvió a Rusia, decidió aprender el idioma húngaro y empezar con un sueño que tenía. Descubrió que podía empezar con una fundación y ahorraría todo el dinero que podría trabajando primero. Su lucha lo había conducido de regreso a aquel país que lo había llenado de mucha nostalgia. Compró un pequeño terreno y empezó con la construcción.
con sus propios ahorros. Inició ayudando con bolsas de alimentos, luego pidió ayuda a las empresas, luego se ubicó con tarros de donación en las calles y empezó con un sinnúmero de actividades que al final pudo reunir más dinero. Su amor propio a su forma de ser y su entrega abnegada lo colocó en una mejor posición. Muchos veían lo que él intentaba hacer y empezaron a ayudarlo. Le obsequiaban horas de trabajo para hacer un pequeño albergue para niños cuyas madres solían dejar a sus pequeños a la deriva luego que éstas fueran declaradas con enfermedades incurables o también en pobreza extrema de tal forma que no podrían sostenerlos. También una guardería comunal donde las madres que trabajaban podrían dejar a sus pequeños mientras ellas se iban a trabajar y de esta forma no los expondrían a los peligros no solo de las calles sino también de gente maliciosa que se dedicaba a robar a los niños para luego llevarlos de la ciudad con un destino incierto y desconocido. Juan Baller al inicio había sentido desánimo porque había tocado muchas puertas, pero luego conforme muchas madres se daban por enteradas del acontecimiento, se corría la voz y para después de 3 meses, él había logrado construir un pequeño albergue que mantenía a 23 niños entre los que residían allí por algún tipo de abandono u orfandad y otros que su madre los encargaban allí mientras se iban al mercado a trabajar. Juan Baller llamó a algunos de sus amigos a unirse a la causa que él había emprendido, no sin antes aclararles que no recibirían más dinero que para sus gastos mientras estén embarcados en la obra. Juan Baller había recorrido toda Hungría buscando apoyo del gobierno, así como también de gente adinerada o empresas que podrían contribuir con la noble causa. El camino al inicio pareció cuesta arriba, pero también hubo empresarios de buen corazón que aportaban su granito de arena a la causa. Sin embargo, los recursos escaseaban. La crisis había afectado a muchos que habían contribuido anteriormente y así peligraba la existencia del albergue Gotitas de Amor como él lo había bautizado y fundado. Los días eran tristes en aquel tiempo, cuando él había agotado todos sus ahorros en seguir armando más cuartos, habitaciones que servían de refugio tanto para los que se habían internado allí como los que solo estaban de pasada. Tenía a los 23 niños a su cargo en aquella época y muchos de sus amigos que en un inicio le habían apoyado tuvieron que volver a su país de origen, pues la crisis también les había afectado en demasía a ellos. Juan Baller se había quedado completamente solo con su cometido. Con cuentas que pagar, les terminaron de cortar la luz para luego quedarse sin agua. Juan Baller había recibido llamadas de sus padres para que abandonara el país donde actualmente residía, pero él se negaba. Había aprendido el idioma, sus costumbres, y buscaba solo recibir donaciones para sostener lo que él había llamado la construcción de un legado en Hungría. Aunque sea en alimentos, en esos días grises, a él le servía mucho. Llorando en su habitación derramaba su alma a Dios, que lo había conducido hasta allí. No era un viaje de placer el que se había dado. Quería ayudar a los demás y por más que la situación se ponía difícil, él no quería desistir. Estaba allí por vocación, por el ejemplo que sus padres, sobre todo su madre, le había dado, pero se sentía abatido. Hubieron días en los que ellos se habían abstenido de comer para que la ración alcanzase a los niños. En medio del silencio, después de un día de haber correteado por todos los mercados pidiendo caridad para sostener unos días más con alimentos a los pequeños en el albergue, ahora reflexionaba, mientras todos dormían, menos él. Quería obtener una respuesta del Dios que lo había conducido hasta allí y hasta ahora no se había mostrado. ¿Qué seguía? Parecía preguntarse mientras secaba sus lágrimas. Señor, tú sabes que he venido de muy lejos a un país que no es el mío. He peleado duro con todas mis fuerzas y he rogado por tu intervención. Debo agradecerte antes de hablarte de esa manera sobre lo que tú ya sabes, pero yo tengo que hacer énfasis en algunas cosas que no me están resultando. Gracias por los alimentos de hoy. Es una buena causa la que persigo y sé que por eso me estás ayudando. Sin embargo, mantenerme en vilo a pesar de los esfuerzos que van más allá de mis propias fuerzas
Creo que no te he defraudado como para que me abandones en este momento. Si es así, dime en qué te he fallado, y yo lo corregiré lo más pronto posible», decía él. La oscuridad lo abrazó. Aún en el verano el sol caía a las 7 de la noche y eso a él le había dado la idea que aún era temprano, pero muchos niños estaban acostumbrados a despertar temprano para luego ir a la escuela. Por eso estaban durmiendo todos y a él le quedó ese tiempo para orar. Juan Baller sacaba cuentas que con los reunidos solo sobrevivirían comiendo regular hasta 3 días, por lo que estaba dispuesto a dejar de comer con el fin de mantener a los 23 niños que estaban bajo su custodia. Mientras los observaba, pensaba en las palabras que el mayor de los niños, que tenía 14 años, le había dicho. «Nosotros, como niños de la calle, sabemos cómo conseguir el dinero. Por favor, déjanos ir y traeremos el dinero pase lo que pase, cueste lo que cueste». Estas palabras le tentaban a Juan Baller, pero había un inconveniente. Si los fiscalizadores se enteraban que los niños estaban saliendo a pedir dinero, le quitarían la licencia para funcionar como orfanato o albergue. Juan se sentía entre la espada y la pared. Necesitaba mucha ayuda. Era una tarea titánica, algo imposible de lograr él solo. Solo le quedaba rogar a Dios por un milagro. Juan Baller planeó entonces ir él mismo con los niños pidiendo ayuda, explicando por las calles la razón por la que estaba pidiéndola. Durante una semana salieron los niños a las calles con él de la mano. Muchos fueron conmovidos y les donaron dinero, otros alimentos, y así los días con algo de bienestar volverían al orfanato y al albergue Gotitas de Amor una vez más. Juan Baller era administrador de empresas, pero no había ejercido más que una pasantía en donde le habían pagado una propina, en una empresa que quedaba muy cerca del albergue, dicho sea de paso. Hasta allí lo habían conducido sus pies, mientras que doña Mary, una anciana de más de 80 años, cuidaba de los pequeños. Ella había estado vendiendo carne en el mercado y sabía de la necesidad que ellos estaban pasando. En varias ocasiones les había donado carne. Ella no era de tener dinero, a duras penas sobrevivía con lo que podía vender, y habían días en los que ella simplemente tenía que guardar la carne en un refrigerador que alquilaba. Juan entonces ideó un plan para obtener el dinero. Al menos por unos meses, firmaría un contrato para llevar la administración de la bodega de aquel negocio. De esa forma obtendría dinero. A doña Mary no le afectaba mucho si ella tenía comida esos días. Además que Juan iría a trabajar en las tardes mientras que ella trabajaba en el mercado en las mañanas. De seguro vendería algo, o lo último que le quedaba. Luego se embarcaría en un viaje sin retorno cuando había decidido por fin ayudar a Juan en el orfanato. Faltaban muchas cosas en realidad, pero deseos de ayudar en esos días sobraba. Los niños, por otro lado, habían recibido la instrucción que por favor no hicieran desorden, así no le darían mucho trabajo a doña Mary. La mayoría de ellos ahora sabían de aquella realidad. Durante más de 5 meses el plan salió como lo habían esperado. Sin embargo, todo caería nuevamente cuando doña Mary enfermaría gravemente. Sería llevada de emergencia al hospital. Muchos que eran testigos de que los pequeños no habían solido estar con nadie más que la ancianita y Juan, empezaron a murmurar, y así los fiscalizadores llegarían al albergue para cerciorarse que todo estuviera en orden con ellos. Para mala suerte de ellos, Mary estaba en el hospital por una hipertensión, y Juan Baller estaba en su trabajo tratando de convencer a su jefe que por favor le permitiera salir más temprano, pues temía lo peor con los niños en el orfanato. Sin amigos que le ayudasen más que una noble ancianita que se había ofrecido dejando su propio trabajo y su propio sustento para ayudarlo, a pesar que tenía ella más necesidades que los mismos niños, y él solo estaba luchando contra lo que se presentara. Al final, Juan Baller había terminado por tener un episodio de ansiedad ante el agobiante estrés, que poco a poco lo pusieron en un estado nada aceptable para un director de un orfanato. Tenía ataques de pánico y ansiedad,
y ahora requería asistir a un médico. Sin embargo, había premura por otras cosas. Se había complicado todo y parecía que Dios se había olvidado de ellos. Sentía que se ahogaba y que le faltaba el aire, y era porque no había podido dormir por mucho tiempo. Eso le estaba pasando factura. Juan Baller estaba regresando al orfanato cuando observó a lo lejos a un auto peculiar. Eran los fiscalizadores del gobierno. Llegaban a ver el orfanato. Podría ser que sea precario, pero debería haber gente que dirigiera lo que habían estipulado en el permiso. Además que los aportes de muchos donantes deberían ser muy recientes. Juan Baller hace mucho que venía luchando con sus propios recursos y no había recibido donación de ninguna parte. Se había sostenido con la ayuda de él y la de los niños. Lo había hecho porque sabía que si él desistía, los niños serían trasladados a otro orfanato y él tendría que cerrar forzosamente. El detalle era que muchos estaban allí solo de pasada, pues sus madres trabajaban. Ellas, como sea, también habían aportado para evitar que cerraran. Incluso se habían ofrecido a quedarse algunos días, turnándose entre ellas. Pero no era suficiente. Mantener a 23 niños no era una tarea fácil. Cuando llegaron los fiscalizadores estaban furiosos porque el lugar no contaba con los servicios básicos, tampoco el personal, y por ende no tenían los fondos. Se pararon frente a él, que recién llegaba, y habían disimulado como que habían ido recién a comprar unos insumos. Él justo en ese momento estaba sufriendo un cuadro de ansiedad, sensación de falta de oxígeno, pero luchaba para que los fiscalizadores no se dieran cuenta de lo que él padecía. Tenía las manos sudadas y estaba en pánico, pues creía que se desmayaría en cualquier momento. Oraba a Dios por ayuda en ese momento para que los fiscalizadores no se dieran cuenta. Los hombres dijeron que el orfanato cerraría de inmediato, pero Juan apeló a que él haría todos esos cambios durante los siguientes días. Añadió además que estaba haciendo unos ajustes y mantenimientos, pero eso al parecer no logró convencerlos. Tiene esta semana que viene para hacer todos esos cambios, hasta 10 días hábiles. Vendremos y si no han subsanado las observaciones, cerraremos y los niños volverán con sus madres a los mercados. Además que los pequeños que tiene bajo su custodia serán enviados al albergue estatal en la capital. Juan Baller estaba muy desconcertado y necesitó un tiempo para poder reponerse. El mundo se le había venido encima y él jamás había imaginado que sus sueños podrían terminar de esa forma. En esos días estaba muy desanimado y trataba no solo de seguir con el plan, sino también con su enfermedad al mismo tiempo que no lo dejaba. Atrás habían quedado aquellos ejemplos de servicio que su madre le había dado. ¿Dónde había quedado el poder de Dios en este momento que él lo necesitaba? Lamentablemente, siendo él un ser humano, esos días tuvo que ser llevado de emergencia al tener una recaída de la cual pareció no recuperarse del todo. Así, terminó conectado a un balón de oxígeno y sedado por más de una semana. Tenía que recuperarse, no había dormido bien en muchos días y eso le había malogrado también la cervical. Mientras eso, doña Mary se hizo cargo de dar de cenar a los niños, dar de desayunar y comer. El mayor de los niños pequeños de 14 años también se sumó y así lograron pasar los 7 días, pero no tenían el dinero para reponer la luz nuevamente ni tampoco el agua. Cuando Juan se recuperó, estaba más calmado y pareció tener más energía. Tenía que tomar ahora pastillas para dormir, de lo contrario, podría recaer nuevamente. Retomó su trabajo, pues en esos días le tocaba el pago de su salario. Con ese dinero logró poner la energía eléctrica y al menos era una de las tantas observaciones que le habían hecho. Aún faltaban muchas cosas. Los 2 únicos baños y duchas para niños estaban dañados y había muchas cosas por recuperar, reparaciones que se habían postergado ya por más de un año. Juan Baller lo sabía, pero no podía gastar el único dinero que le quedaba. Con ese dinero buscaba disimular todas las observaciones que los fiscalizadores le habían impuesto. No parecía haber salida a la vista, todo se ponía cada vez peor. Ya solo faltaban 3 días y la preocupación aumentaba
al igual que la presión porque los fiscalizadores vendrían en breve. No quería dormir porque le echaba cabeza a las opciones que tenía y que no eran muchas en realidad, pero que le daba vueltas y vueltas en su cabeza. El verano estaba llegando y el calor intenso, al igual que las lluvias que caerían a cántaros. Lo malo de esto era que él no había podido habilitar el sistema de drenaje de aguas de las lluvias y pronto esto sería un problema. Gracias a Dios, el albergue había sido asentado sobre una loma de la ciudad. Sin embargo, lloraba al ver que muchos pequeños que le tenían fe a él, pero sobre todo fe en que al final del túnel habría una salida como él se lo había repetido. Se tomaba de la cabeza mientras doña Mary tocaba el viejo piano en el patio de comidas. Lo hacía para relajar la mente y que Juan no pudiera pensar mucho. No había ninguna carta más por jugar, a pesar que ya trabajaba y desempeñaba su papel como director en el albergue. No podría acelerar más. Así, mientras esto sucedía, la primera lluvia del verano se desató anunciando que el verano había llegado con todo. Las lluvias no eran como en su país. En Hungría el temporal era muy intenso y a veces desbordaba los ríos cercanos y sequías. Juan corrió a poner a todos a buen recaudo, pues el agua se metería sí o sí en el patio. Cuando muy en el fondo, mientras doña Mary y Juan estaban empecinados en salvar lo que podían, los toques de la vieja puerta de 2 hojas se dejó escuchar. Pero no solamente eso, sino que también unas vocecillas de los que parecían ser niños gritando, a pesar del ruido fuerte que hacía la lluvia con los truenos y relámpagos. Se podía oír en el medio del bullicio de la granizada que estaba cayendo sobre las calaminas las voces de unos pequeños llorar y gritar. Juan pensó que serían niños pidiendo ayuda porque pensó que sus casas se habrían dañado. El albergue servía como un refugio después de todo para la población, pero en ese momento ya todos los niños estaban despiertos por el ruido. Juan Baller corrió a la puerta y para sorpresa frente a él, 2 pequeños con abrigos y llorando se aferraron a él y suplicaron refugio. Juan sabía que no tenía muchas provisiones, sobre todo para 2 niños más, pero algo pareció empujarlo a que los tratara con mucho cariño y compasión. Los pequeños no lucían con ropa de la época, tenían abrigos de tejido, muy finos. La mujercita tenía una capucha y a pesar de que estaban empapados, se podía ver que eran trajes de cortes antiguos, pero muy caros. El hombrecito tenía un gorro en la cabeza. Qué extraño le pareció a Juan, pero los hizo entrar, los calmó y le encargó a doña Mary que los cambiara de ropa y los pusiera a todos frente a la chimenea a dormir con sus frazadas. La chimenea era lo único que había sido construido por él mismo, y estaba hecha para soportar una lluvia. Tenía un techito en la cúspide que impedía que el agua ingresara por el conducto. Era también el único lugar donde la lluvia no ingresaba. La lluvia no paraba, y al estar todos acurrucados frente al fuego, los pequeños se quedaron dormidos después de sollozar, pues ambos asintieron cuando les preguntaron cómo habían llegado allí y dijeron que se habían perdido en una feria. Ahora Juan lo había recordado. Había una feria ese día y al parecer la lluvia había hecho correr a todos. Al parecer en medio del alboroto por el granizo, la lluvia, truenos y relámpagos, los pequeños se habían perdido. Doña Mary tenía en sus faldas a unos 10 niños a quienes los había acomodado para que se durmieran secos. Los pequeños se aferraban a Juan y estaban realmente cansados. Durante la madrugada el más pequeño despertó para ir al baño 2 veces y las 2 veces lloró recordando que sus padres no estaban con él. La lluvia había bajado su intensidad y Juan por el alboroto no había tomado sus pastillas y era consciente de que estaba quedándose despierto, sabiendo que debería dormir. Había sido buena la aventura de querer proteger a los pequeños, tener también una guardería donde las madres podrían dejar a sus niños mientras ellas trabajaban. En 2 días se terminaría todo, pensaba. Vendrían los fiscalizadores y todo acabaría. Ahora recordaba que si Dios permitía que cerraran el albergue,
él tendría que volver a su casa y si esa era la voluntad de Dios, él lo aceptaría con resignación. «Muéstrame el camino», le había dicho antes de cabecear por primera vez sin ayuda de las pastillas. Después de luchar tanto, se resignó. La lluvia no permitiría hacer nada. El calor sería intenso. Los precios de construcción subirían, así como la habilitación de los sistemas de agua sería complicado y muy costoso para él. Durmieron ese día hasta mediodía. Todo había quedado inundado a su alrededor y la comida se había echado a perder por el calor. Pero allí estaban todos acurrucados hasta uno sobre otro y dormían plácidamente. El lugar había servido como refugio para todos. El día se había puesto fresco al final. Un fuerte sonido como de una baja frecuencia los despertó uno a uno. Parecía un temblor. Juan despertó con el cuerpo pesado y no lo podía creer. «¿Ahora esto?», se había dicho. Las calaminas cimbraban y las cortinas que dividían las habitaciones del pasadizo ondeaban con violencia, como que el aire ingresaba y parecía un tornado. «Dios, no puede ser», dijo Juan tomándose de la cabeza, como que ya estaba cansado de tanto castigo. Los pequeños tenían la respiración agitada y ya estaban a punto de romper a llorar cuando el sonido se definió un poco más y Juan pudo deducir que era el sonido de una turbina de algún avión o algo por el estilo. Abrazados todos salieron a la parte de atrás del patio, el terreno en el que Juan había querido realizar la otra parte del proyecto del albergue y del orfanato. Al salir se dieron cuenta no solo de algo impresionante, pues era un helicóptero de color negro que estaba tratando de aterrizar en el patio. Allí, para asombro de todos, pero sobre todo de Mary y Juan, quienes quedaron boquiabiertos no solo por el helicóptero, sino también porque alrededor del orfanato todo estaba inundado y destruido. Milagrosamente el orfanato estaba en altura, en la cima de una loma en la ciudad, lo que había impedido que el agua se empozara allí. Habían botes alrededor tratando de salvar lo poco que había quedado y rescatando a la gente de muchos lugares, quienes clamaban por ayuda. Pero a ellos un helicóptero había venido a sacarlos aparentemente. Juan aún no sabía que algo más estaría por ocurrir. Del helicóptero descendió un hombre rescatista y junto con él un hombre de finos trajes y una mujer también bien elegante. Se podía ver que traían ropas que, aunque no eran de la época, eran muy finas y costosas, parecidas a la que los niños habían traído la noche anterior. Se acercaron y, para dejarlos aún más perplejos y desencajados, los pequeños corrieron hacia aquellos personajes y les dieron el encuentro. Allí tanto Mary como Juan Baller supieron que los pequeños eran los hijos de estas personas. El hombre, quien tenía una barba muy frondosa, se le puso enfrente a los dos y les agradeció en gran manera, además de añadir que sus pequeños se habían extraviado durante la feria un día anterior, justo antes del desastre de la tormenta. «Díganme qué puedo hacer por la gente que ha conservado con vida a mis hijos», dijo el hombre enérgicamente. «Los llevaré al hospital para empezar. Deben estar heridos o algo». «No, señor, estamos bien», dijo Juan Baller. Pero Mary intervino, sabiendo que realmente no era así. No estaban bien. «Señor, nuestro hogar es un refugio de niños huérfanos e hijos de madres que no tienen para darles de comer. Pero antes que ocurriera esto no teníamos para comer y no teníamos para pagar los servicios. Si usted pudiera ayudarnos con eso, se lo agradeceríamos eternamente, pues los fiscalizadores, ahora que la lluvia nos ha casi desaparecido, van a cerrar el lugar y acá mi compañero Juan volverá a su país de origen y yo volveré al mercado a seguir jugándomela cada día, mientras todos estos niños que ve usted acá volverán algunos a las calles, otros serán trasladados a un albergue en la capital». Al decir esto en voz alta, muchos pequeños que no sabían sobre esta realidad rompieron a llorar frente a aquel hombre. «Soy un hombre muy agradecido»,
Ustedes cuidaron de mis hijos, mi esposa casi pierde la razón y yo estaba dispuesto a pagar mucho dinero para dar con sus paraderos. Preguntando hemos dado con este lugar donde muchos vieron que mis hijos ingresaron y por eso estamos acá. Este lugar está en un lugar muy seguro. Yo hablaré con unos amigos del gobierno y pediré plazo para que sea construido como debería ser este lugar. Y no solo eso, sino también ingresaré una solicitud para que participen de las arcas de las donaciones de amigos míos. Gracias una vez más. Los llevaremos hoy a un campamento mientras la ciudad se recupera. Juan había caído de rodillas en aquel instante junto con Mary, quien lo sostenía. Un paramédico los ayudó a subir al helicóptero al igual que los niños. Serían trasladados y fueron a parar a aquel campamento. Allí recibieron asistencia médica y también alimentación. Días después, Juan Baller firmaba la autorización para que en cuanto se drene la ciudad, se empiecen las obras de construcción de aquel orfanato. El hombre había pedido prórroga y les fue concedido hasta 2 años para pasar la próxima inspección. Juan llevó a Gotitas de Amor a participar de donaciones millonarias con la cual se podría ayudar no solo a esos 23 niños, sino a otros quienes la ayuda jamás les había llegado. Juan Baller contrató cuidadoras capacitadas, invitó a las madres de los pequeños a ayudar en el orfanato que concluyó su construcción 1 año y medio después. Obtuvieron los permisos y Juan Baller administró el lugar hasta sus últimos días en el 2021, que dejó de existir, dejando no solamente un ejemplo de persistencia y fe, sino un legado también como una lección a muchos que hoy conocen su historia. Un hombre que no tenía ninguna responsabilidad con esa gente que ni conocía, pero que al recibir un ejemplo poderoso de su madre, encaminó sus pasos hasta un país extraño, un país extranjero que no era el suyo, con otro idioma y que él tuvo que aprender y que resultó ser un lugar donde él se desempeñó con mucha exactitud en su deber como ser humano. Mientras pueda caminar, seguir ayudando. Mientras pueda mover mis manos, seguiré con mi vocación. Y cuando no pueda caminar más, aún arrastrándome lograré mi cometido, por lo que Dios me puso en la tierra. Se lee este texto en su tumba que él usó en uno de sus discursos cuando Gotitas de Amor abrió su tercera sede en África. Qué increíble historia, mis queridos amigos y amigas. Si tan solo tuviéramos un 1% de la fe de la voluntad de este hombre, de seguro haríamos de este mundo un lugar totalmente diferente y mejor. Espero que esta historia os haya gustado. Si fue así, házmelo saber en un comentario. Yo a cambio te regalaré un corazón. Dale me gusta al video y suscríbete para más contenido. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las historias más hermosas de YouTube, Latido de Corazón y Vida.